Después del hambre y el frío, de la humedad llegando a los huesos y el descanso sobresaltado ante el mínimo ruido nocturno, comprendió que los 51 años no es la mejor edad para comenzar el arduo derrotero de la vida sediciosa. Todavía es un hombre fuerte, su mente es lúcida y su determinación temeraria. Sin embargo, sabe que en algún punto su cuerpo acusará el recibo por la intemperie y la mala alimentación. Con 20 años es medianamente fácil hacer frente a las penurias de la indigencia. El cuerpo tiene mucha energía por quemar aún y las células se reproducen vertiginosamente. Pero después de los 50 es muy distinto. La fortaleza física ha iniciado su irremediable declive y las células que mueren son muchas más que las que vienen a reemplazarlas. Es verdad que la experiencia y la madurez intelectual ayudan a resolver problemas complejos de maneras más sencillas o anticiparse a los acontecimientos mucho antes que estos se manifiesten. Sin embargo, de poco sirven esos atributos cuando el estómago gruñe, la piel se arruga por la prolongada inmersión en el agua inmunda o los huesos duelen de frío. Los primeros contactos con indigentes habían sido una mierda, tal y como supuso que sucedería. Aparentemente más alejado de las demoliciones, por los barrios de Núñez, Belgrano o Palermo, había más posibilidad de encontrar adeptos para su causa. Parecía que la Venecia, como se llamaba aquí a esta parte de la ciudad, estaba dividida en estratos diferentes. Los marginados dentro de los marginados eran los más cercanos a las zonas de la demolición, los de la periferia. En los barrios de San Cristóbal o Valvanera se encontraban la mayor cantidad de ancianos o familias que se negaban a abandonar cierta endeble civilidad en procura de la subsistencia y cuya debilidad física los hacía más vulnerables, mientras que a medida que se avanzaba hacia el norte y la ausencia de fuerzas de seguridad u obreros de la demolición se acentuaba, se conglomeraban la mayor cantidad de personas jóvenes. En esa zona era donde se encontraban algunas pandillas medianamente organizadas, seres despreciables que, amparados en su fuerza, solían despojar a otros de sus migajas, amedrentando o matando a su paso. Fue entonces que Juan supo que para lograr armar una tropa propia, lo mejor sería avanzar hacia el norte, y aprovechando el hartazgo que muchos tendrían de estos pandilleros, formar un grupo que, su excusa de combatirlos, conformara las bases de un movimiento sedicioso a gran escala. Así, al llegar a la zona de Recoleta, ya había ganado un par de adeptos para su causa, Brian y Casiano Muslera, dos hermanos de 16 y 23 años que habían visto morir a sus padres en las inmundas aguas de la Venecia hacía poco más de un año, una de bronquitis, el otro de una infección producida por un corte que se hizo accidentalmente en la rodilla. Su familia había caído en desgracia cuando su padre, empleado municipal, descubrió documentos que revelaban transacciones inmobiliarias poco claras en la venta de edificios estatales que ahora estaban inundados y condenados a la demolición. El padre de los chicos supuso entonces que el Estado estaba al tanto de los sectores anegables de la ciudad, pero fraguó los informes para vender edificios que no valían nada por cientos de miles de dólares, o incluso millones de dólares, en zonas supuestamente favorecidas por el primer reordenamiento urbano, que terminó quedando bajo las aguas. Obviamente, al informar de esto a sus superiores, quedó expuesto y se vio obligado a pasar a la clandestinidad, para no terminar en una lista de rockers o ellos detenidos e incomunicados. Cuando Juan los encontró, uno de ellos llevaba una lanza hecha con una varilla de hierro de la construcción de 12 milímetros, y el otro una especie de ballesta fabricada con la pata de una silla y el resorte del respaldo de una vieja butaca de automóvil. Evidentemente sabían defenderse y tenían los motivos y las ansias necesarias para que el discurso de Juan les resultara seductor.
Un movimiento revolucionario era el catalizador ideal para estos jóvenes que no sabían para qué sobrevivir entre tantas miserias y ahora encontraban una razón. Ahora estaban parando en el edificio de la ex embajada de Uruguay, en Avenida Las Heras y Ayacucho. Una mole de cemento derruida y oliente a mierda, como todas estas edificaciones, habitadas por pequeños grupos de 2 o 3 indigentes por piso o por departamento, más preocupados en no ser vistos y alimentarse que en intentar mejorar su miserable situación. Fue allí cuando, al saber de los hermanos Muslera, comprendió que, para continuar avanzando hacia el norte, necesitarían algo más que lanzas o escudos de chapa. Había en esa zona 4 grupos de vándalos distintos que distaban mucho de los indigentes que hasta aquí se habían cruzado en su camino. Grupos organizados, no muy numerosos, pero sí muy bien provistos de armas caseras y entrenados para usarlas. Sin lugar a dudas, uno de ellos era el más bravo y despiadado, el peor entre los peores, no sólo a la hora de conseguir su alimento, sino también a la de someter a sus víctimas o demostrar su poder. Ese era el grupo al cual deberían golpear para ganar el temor y la sumisión de los demás. Y si bien sus integrantes no eran más de 6 o 7 hombres y algunas pocas mujeres, siempre serían más que ellos tres y, sin lugar a dudas, estarían más entrenados en la impiedad. El plan de Juan no era complicado pero sí arriesgado. Deberían volver sus pasos hacia el sur, a la zona de las demoliciones, reducir y amordazar al mayor número de cuadrillas posibles, robarle todos los explosivos que pudieran, quitarle los trajes de neopreno a los buzos, las linternas y todo equipo que pudiera serles de utilidad, extraer todos los rastreadores que los distintos elementos llevaban y después, sin duda lo más difícil, aguardar por uno de los gomones que viniera a recogerlos, reducir a los prefectos, quitarles sus armas, sus municiones y huir antes que pudieran descubrirlos. Así podrían equiparar sus fuerzas con la de los vándalos, compensando su escaso número con el poder de fuego. Juan calculaba que, empezando por la mañana y moviéndose entre edificios por debajo del agua, podrían reducir a 6 o 7 cuadrillas en las 9 horas del día laboral sin mayores inconvenientes y sin que nadie sospechara cuanto estaba ocurriendo. Sin lugar a dudas, lo más complicado era la prefectura, no solo porque esos hombres estaban entrenados para matar sin miramientos, sino también porque la recolección de las cuadrillas se hace en todos los edificios a la misma hora, y tendrían poco tiempo para lograr su cometido y ponerse a salvo antes que se disparara una alerta general y la zona se llenara de efectivos. Evidentemente su ventaja era la sorpresa. Nadie estaría esperando un ataque y deberían aprovechar la confusión a su favor. El botín lo transportarían bajo las aguas en unos carritos de supermercado, lo cual se simplificaría mucho al contar con el equipo de los buzos. Pero al mismo tiempo deberían generar una distracción en sentido opuesto a su ida, y esto relegaría a uno de los tres exponiéndolo a un riesgo mayor. La disyuntiva de Juan estaba dada en este punto. Por un lado, él estaba dispuesto a asumir el riesgo más grande, pero por el otro lado, no sabía a ciencia cierta qué era más peligroso, si generar una distracción e intentar huir con todas las fuerzas de seguridad yendo hacia él, o si enfrentarse cara a cara a los hombres de la prefectura que debían reducir y a sus armas de fuego desenfundadas y listas para disparar. Si son 2 milicos por gomón, como decís vos, planteó Casiano a Juan sin mayores inconvenientes. ¿Cuál es el problema? Brian y yo somos 2 también. El problema es que estos tipos están entrenados para matar y tienen armas de fuego. No son 2 contra 2, son 2 armados y entrenados contra 2 desarmados y no tan bien entrenados. No estamos desarmados, acotó Brian, y estamos más que bien entrenados en el uso de nuestras armas. Juan pensó bien qué decir antes de continuar, pues no quería bajar ese nivel de confianza,
pero al mismo tiempo tampoco quería que la determinación les jugara en contra. Yo no digo que nosotros no estemos armados o que nuestro entrenamiento sea malo, pero ellos tienen armas de alto alcance. Si van a buscar una cuadrilla y en lugar de eso ven a dos indigentes armados con una lanza y una ballesta, primero van a disparar y después hacer preguntas. No, si nosotros disparamos primero. Volvió Brian a la carga. No van a poder porque las armas de ellos tienen más alcance. Ellos pueden matarte a vos a una distancia a la cual su lanza o tus flechas no llegarían ni cerca. Tienes razón, Brian, anticipó Casiano antes que éste tomara la palabra. No es tan fácil. Y se produjo un silencio en el cual todos se sumergieron. Escucha, Juan, continuó Casiano. Cuando ven que la cuadrilla no sale, uno va a bajar a ver qué pasa, ¿no? Sí, uno baja, pero el otro queda en el gomón aunque vea que amenazan con destripar vivo a su compañero. Es así, la embarcación no se deja sola bajo ningún concepto. Bueno, pero si uno baja, ahí se separan y pierden. Al que baja lo ensarto yo con la lanza, y al que queda en el bote le da a Brian con la ballesta sin acercársele siquiera. No va a haber enfrentamiento, ni se van a enterar qué mierda pasó. A lo cual Juan, después de pensarlo un momento, respondió: sí, pero para eso tienen que ser absolutamente invisibles. Esa es nuestra especialidad. Acá si no sos invisible, no durás ni 24 horas. Y además, pensó muy bien qué decir, tienen que estar absolutamente convencidos de poder hacerlo. Eso se descuenta, Interrumpió Brian. Si te lo estamos diciendo es porque sabemos que podemos. Juan lo miró fijamente a los ojos. A lo que me refiero es que matar a un hombre no es como matar una rata para la cena. Si alguno de ustedes duda, o yerra el blanco, o no lo mata al primer golpe, no va a tener segunda oportunidad. Y Brian, sosteniéndole la mirada, respondió: No vamos a dudar ni a errar. Si a la rata no la matás en el primer intento, se escapa y te quedás sin comer. Incluso corres el riesgo que vuelva por la noche e intente comerte a vos. Matar a una rata es un acto de subsistencia. Matar a un enemigo también. No hay diferencia entre uno y otro. Y Casiano acotó en idéntica actitud: es matar o morir. Y ya estamos muy acostumbrados a eso, Juan. A los 2 días llegaron a la zona de demolición y comenzaron su operativo. Las cuadrillas fueron reducidas sin mayores contratiempos. Los obreros, enfrascados en su labor y el ruido de sus máquinas, no sabían qué ocurría con su compañero hasta que les llegaba el turno a ellos, y la sorpresa era tal que no lograban reaccionar antes de verse reducidos. A las 6 de la tarde ya habían anulado y saqueado a 5 cuadrillas y, aunque les quedaba tiempo para ir por una más, ya tenían más insumos de los cuales podrían transportar: 10 trajes de buzo con sus respectivos tubos de oxígeno, 5 bidones de 10 litros de biodiesel, 50 kilos de termite, 10 linternas submarinas, 75 metros de cable y 20 herramientas neumáticas de demolición, de las cuales no podrían llevar ninguna debido a que no lograron descubrir dónde estaban escondidos los rastreadores. Además, 3 jóvenes indigentes, a las cuales hicieron huir bajo el agua con trajes de buzo para ponerlas a salvo, no sin antes entregarle todas las viandas que recolectaron para que llevaran a los suyos y ponerlas al tanto que una revolución estaba comenzando. Después se separaron. Brian y Casiano quedaron en el edificio más cercano a su ruta de fuga, en la calle Riobamba al 100, esperando por el gomón, con los carros de supermercado listos para la huida bajo el agua. Y Juan, con su traje, sus tubos de oxígeno y todos los rastreadores a cuestas, partió hacia el extremo opuesto, bien al sur, a un edificio ya desalojado y marcado para la demolición, en la calle Alsina al 1700, a escasa 1 cuadra del ex Congreso y 2 de la nunca estrenada nueva Casa de Gobierno, al lado de la monumental estatua del abrazo simbólico entre Perón y Balbín.
Desde allí, en el piso 5, vería llegar a la prefectura en busca de las cuadrillas y tendría que calcular el tiempo que tardarían los hermanos Muslera en deshacerse de los prefectos para dar inicio a su trabajo de distracción. Este era el punto más delicado de toda la operación. Si él detonaba las cargas antes que Brian y Cassiano hubieran dado su golpe, pondría sobre aviso a sus víctimas, y esto podría transformarlos en victimarios. Asimismo, al encontrar a los operarios amordazados y sin su equipo, inmediatamente activarían los rastreadores llevándolos hacia él, por lo cual todo debería ser muy rápido para que fuera efectivo. Lo primero que hizo Juan, al llegar, fue cortar trozos de soga de termite de 1 centímetro de largo y colocarlos, separados entre sí por pedazos de trapo, dentro de 3 latas. Después preparó una pequeña enramada con maderas alrededor y la roció con biodiesel. Al terminar, bajó 2 pisos y repitió el procedimiento. Luego descendió otro piso más y volvió a hacer lo mismo con la tercera lata. Inmediatamente tomó el resto de la termite que llevaba y, sumergiéndose, fue hasta un grupo de escombros y basura que había a los pies de la estatua, a no más de 15 metros del edificio. Escondió la termite bajo las piedras y conectó los cables. Volvió al edificio con el tendido en la mano y una vez allí conectó un extremo del cable a un polo de la batería, dejando el circuito abierto en el otro polo. Después volvió al 5.º piso y se sentó a esperar. Cuando vio al primer gomón de la prefectura dirigirse hacia uno de los edificios por los trabajadores, tomó la antorcha de trapo y biodiesel que había preparado en su espera y la encendió, cortocircuitando los 2 polos de la batería de una linterna para usarlo de chispero. Después esperó los más largos e interminables minutos de toda su vida, hasta que vio a 2 gomones acercándose lentamente hacia donde él estaba. En ese momento encendió la fogata y descendió los 2 pisos hasta la segunda carga de termite. Desde allí espió por la ventana cómo 2 gomones más se sumaban a la redada. Esperó otro momento y los trozos de cuerda explosiva dentro de la lata que ardía en el piso superior comenzaron a explotar seca e irregularmente, dando la impresión de disparos. Los gomones aceleraron zigzagueando evasivamente y Juan encendió la segunda fogata. Cuando llegó a la siguiente carga volvió a espiar por la ventana. 2 de las embarcaciones se habían puesto a resguardo entre unos escombros que sobresalían de las aguas y aprestaban sus armas prontos a disparar, unos 30 metros a la derecha donde él había colocado el explosivo de la estatua, mientras que las otras 2 se dirigían a toda marcha hacia él. La ausencia de un 5.º gomón fue un aliciente a pensar que los hermanos Muslera habían cumplido su objetivo con éxito. Cuando la segunda ráfaga de falsos disparos comenzó, escuchó claramente a los prefectos responder al fuego y encendió la última fogata. Rápidamente fue hasta el detonador casero, que estaba un piso más abajo, al borde del agua y en un interior cerrado que no le permitía ver qué pasaba afuera. Esperó el tiempo que consideró necesario y, después de hacer estallar la termite, saltó, sumergiéndose hasta el fondo y poniéndose a salvo nadando por debajo de sus captores. «¡Se cayó a la mierda!», comentaba Juan con entusiasmo, luego de reunirse con Brian y Cassiano en su punto de encuentro, un gran edificio de Callao y Santa Fe donde, por el dato revelado en el mobiliario, habría funcionado una clínica médica. «Cuando pasé por ahí, en medio del bardo que era el fondo del agua, la vi caída». «Eso está buenísimo», acotó Brian eufórico. «Casi sin quererlo hicimos una proclama revolucionaria. Voltear la estatua es un símbolo muy grande». Esa estatua la iban a transportar a la zona de la nueva Plaza de Mayo. Seguramente ya habrían estado trabajando en sus bases y por eso se cayó. Las cargas que le puse eran muy pocas para voltearla. Deben estar completamente sorprendidos, agregó Cassiano. Esta no se la esperaban. Igual me imagino la noticia, continuó Juan. Seguramente estarán diciendo que un grupo rocker atentó contra un símbolo de la unidad democrática, contra un ícono fundacional del Partido Único y todas esas pelotudeces. ¿Vos decís? Pero nosotros no somos rockers. A ellos les chupa un huevo que seamos nosotros.
Ellos van a tratar de usarlo a su favor. Y ahí es donde nosotros debemos ser más inteligentes que ellos. Los golpes que demos, sean lo que sean, tienen que ser dados de un modo tal que al partido único se le haga muy difícil poder utilizarlos a su beneficio. Ambos jóvenes lo escuchaban con suma atención, comprendiendo cada una de sus palabras. Igual estuvo buenísimo bajarle la estatua esa, acotó Brian, sin perder el entusiasmo. No, sí, obvio que sí. Pero ahora ellos saben que nosotros existimos. Y eso no es un detalle más. Porque yo no sé a ciencia cierta si los rockers o los sellos son invenciones del Estado. Pero si lo son, entonces todo lo que sucede está absolutamente controlado por el partido único. Nada, nunca los tomó por sorpresa. Hasta ahora. Y eso no es algo que ellos vayan a dejar así nomás. Bueno, pero para eso estamos trabajando, ¿no? Para que sepan que existimos. Para que sientan un terrible grano en el culo. Y para eso tenemos que mostrarnos. Sí, pero eso es solo una parte. Lo más importante no es que el Estado sepa que nosotros existimos, sino que lo sepa la sociedad. Y que nuestro mensaje llegue clara y directamente a la gente sin que ellos puedan intervenirlo para desvirtuarlo a su favor. Si logramos eso, vamos a poder hacer pensar a la gente. Tenemos que instalar otro discurso, firme, conciso y contundente, y hacerlo llegar a la gente sin intervención del Estado para que ellos puedan notar por sus propios medios que les están mintiendo. Los hermanos Muslera lo pensaron seriamente y en silencio durante un momento. ¿Y cuál es nuestro mensaje? Finalmente preguntó Casiano. Juan lo miró sin poder disimular su falta de respuesta. Y eso es, tardó en encontrar las palabras, lo que tenemos que delinear. Nosotros sabemos lo que queremos, pero tenemos que buscar la forma. Ay, cómo extraño al abuelo, concluyó más para sí que para ellos. Bueno, ya vamos a delinear nuestra ideología. Hay tiempo para eso. Cuanto más seamos, más simple será. Supongo. Nada los hubiera preparado para cuanto ocurrió un día después, cuando comenzaban a delinear la estrategia de asalto al edificio que el grupo de vándalos que pretendían reducir usaban como cuartel general. Escucharon aviones de caza en vuelo tan rasante sobre sus cabezas que se arrojaron al suelo sin pensarlo siquiera. Evidentemente sabían que dichas naves formaban parte del operativo desplegado por su acción del día anterior, y aunque todo fue demasiado rápido para lograr racionalizarlo, es más que seguro que los tres se sintieron descubiertos en su guarida. Pero cuando oyeron a las bombas estallar a la distancia, la magnitud de los acontecimientos los sobrecogió a tal punto que no pudieron asimilar el contradictorio sentimiento de alivio y desazón que los embargó. Alivio por no ser ellos el blanco de esas bombas, desazón por el tamaño de la respuesta del Estado. Sin dudas, pensaba Juan, y así lo explicó, las fuerzas de seguridad habían interpretado que indigentes desesperados por el hambre y las privaciones habrían sido quienes atacaron y saquearon a las cuadrillas y, ante esto, hicieron sonar el escarmiento, bombardeando a desprevenidos menesterosos apiñados en sus mugrientas covachas. Era probable que la acción hubiese sido vendida a la opinión pública como el bombardeo sobre bases rebeldes de los rockers, descubiertas tras arduos trabajos de vigilancia e inteligencia en los cuales los cascos azules o el Ejército Nacional o incluso los mismísimos GSSA habrían aniquilado a un importantísimo grupo subversivo y toda esa palabrería mediática con la cual tan bien sabe ensalzar este puto fantoche del partido único a la población en general. Lo más rápidamente que su propia consternación le permitió,
y más allá de las exposiciones lógicas vertidas, Juan sintió que debía decir algo para contrarrestar aquel impacto y recuperar el positivismo que su triunfo con las cuadrillas le había infundado. E intentando sonreír dijo: es como jugar a la gallina ciega. Ellos tienen el barrote, pero nosotros somos invisibles. A lo cual los hermanos pretendieron, tan prefabricadamente como él, responder con entusiasmo. Era claro que esta sería una guerra extremadamente desigual y sabían a la perfección que sus chances de éxito eran ínfimas. Lo sabían tan bien como sabían que, a pesar de ello, no podían no intentarlo. Después, lentamente, volvieron a lo suyo. El plan contra los vándalos era en principio simple. Consistía en sorprenderlos en su edificio y matarlos a todos, menos a uno. Ese sería dejado en libertad para que se corriera la voz que un grupo, más bravo y valeroso que aquel destruido, había llegado al lugar para reclutar gente y sublevarse contra el Estado Nacional, invitando a los otros grupos ya formados a deponer sus armas o perecer. Sin lugar a dudas, algunos de los otros grupos restantes planearían golpearlos para quedarse con el poder, y allí era donde pondrían verdaderamente a prueba su capacidad. El primer grupo, a pesar de ser el más bravo, sería el más sencillo, pues estarían desprevenidos. Sin embargo, los que se le opusieran a partir de allí estarían avisados y seguramente intentarían dar el primer golpe. Para evitar esto, debían hacer del edificio tomado un búnker inexpugnable, con trampas explosivas y puntos de vigilancia invulnerables, como así también optimizar el uso de las armas de fuego robadas a los gendarmes, pues sus municiones eran limitadísimas. Y si bien la imposibilidad de practicar tiro los condicionaba grandemente, los hermanos Muslera argumentaban a favor de sus destrezas, merced a las larguísimas horas de videojuegos y las sendas batallas de paintball de su infancia. Y sumando a esto los consejos que Juan podía darle sobre el retroceso del disparo y dónde apuntar para corregirlo de la mejor manera posible, y cómo, al cortar el caño de la escopeta, los perdigones se dispersan evitando la necesidad de un blanco perfecto, estaban seguros que su gran confianza y la convicción en su causa los haría vencedores. ¿Qué van a seguir haciendo acá? ¿Cagándose de hambre? ¿Matándose mutuamente por una rata más o una paloma menos? Arengaba Juan a tres indigentes que Brian y Casiano habían logrado reunir en el pasillo de un viejo edificio cercano al suyo. Esta es nuestra oportunidad de darle un sentido a nuestras vidas, de vivir por algo, de luchar por recuperar lo que nos quitaron, la dignidad de ser humanos, porque eso es lo que nos quitaron. No es el trabajo, no es nuestra casa, no es nuestro lugar en la sociedad, es la dignidad de ser humanos. Nos han convencido, nos han hecho sentir hasta en nuestra fibra más íntima que somos indignos, que esto que nos pasa, que este lugar en donde vivimos, es el lugar en donde debemos estar, que merecemos esto porque hemos dejado de ser útiles a la sociedad, porque no producimos o porque no estamos de acuerdo con el mundo que ellos diseñaron. Nos han hecho desaparecer. Nadie nos extraña del otro lado, nadie nos busca del otro lado. Nosotros ni siquiera existimos para ellos, y como no existimos para ellos, nosotros mismos creemos que no existimos. Pero sí existimos. Somos hombres y mujeres que tenemos derecho a tener sueños e ideales, que tenemos derecho a decir: estoy vivo en el mundo, respiro, pienso, tengo voz, y quiero hablar, y quiero gritarles a la cara que soy como ustedes, y que si yo no merezco la dignidad de ser humano, entonces ustedes tampoco la merecen, porque ustedes son como yo para el partido único. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, de decirlo, de manifestarlo, de marchar sobre el silencio que nos han impuesto con la fuerza del ser, porque nosotros somos, tenemos la existencia que ellos nos niegan, y somos miles, somos cientos de miles, y si nos unimos,
nos van a escuchar. Tenemos que gritar bien fuerte y que nuestro grito sea una declaración de existencia, un acto de vida, porque estamos vivos aunque ellos nos consideren muertos, aunque para ellos ya estemos muertos, aunque de tanto repetirlo nos hayan convencido a nosotros mismos de que ya estamos muertos. Tenemos que despertar a toda esa gente dormida en la ciudad seca que no puede ver que, si no despierta, va a terminar como nosotros. Nosotros tenemos que despertarlos. Tenemos que ponerlos en pie de guerra contra este sistema que nos quiere convertir en esto que dice que somos, que nos quiere convertir en nada, y mostrarles que la nada son ellos, porque nosotros somos más si estamos unidos. Y esto solo podremos lograrlo si nos juntamos y peleamos. Si nos juntamos y decimos, acá estamos, los muertos, los que nadie ve y nadie oye, los inexistentes, aquí estamos, los desaparecidos, volvimos y vamos a ganar. Antes del anochecer repasaron el plan una vez más y luego se dispusieron a dormir. El frío del invierno ya era historia en la cálida primavera que preanunciaba un verano agobiante, y esto lo tranquilizaba. Finalmente el clima parecía aliarse a su causa, pues hubiera sido mucho más difícil organizarse y ganar adeptos si, además de luchar contra el hambre y el agua que todo lo inunda, debían hacerlo también contra las bajas temperaturas. Y aunque las profundidades de estas inmundas calles devenidas en canales continuaban siendo en extremo frías, ello se subsanaba grandemente merced a los trajes de neopreno que habían obtenido de los buzos. El biodiesel y las baterías también eran de gran utilidad, pues encender fogatas era una tarea harto difícil entre tanta agua y desplazamientos submarinos. Y si bien los peces podían comerse crudos sin que ocasionaran mayores complicaciones, no podía decirse lo mismo de las ratas. Después del golpe de las cuadrillas, la confianza de Juan se había multiplicado. No solo los hermanos Muslera habían demostrado una valentía y eficacia encomiable, sino que su estrategia había funcionado a la perfección y todo, hasta los más mínimos detalles, se sucedieron como él lo había predicho. Los operarios fueron reducidos sin presentar pelea, los prefectos cayeron sin saber qué los golpeó, y la distracción del escape empujó todas las fuerzas de seguridad en sentido contrario a su fuga, sin que sospecharan siquiera qué estaba sucediendo. Sin embargo, Juan sabía que esta noche no podría dormir. No se sentía preocupado ni intimidado por lo que iba a hacer, pero sabía que aquello sería más complicado y peligroso, y las posibilidades de éxito o fracaso eran tan parejas entre sí que el mínimo error podría perderlos por completo. Enfrascado en estas cavilaciones, notó que estaba haciendo girar inconscientemente con su pulgar el anillo que la chilena le había dado, y esto lo llevó a pensar en ella. En un punto estaba completamente seguro que nadie habría podido resolver cualquier problema devenido de su abrupta desaparición, pero sin embargo, esto no le garantizaba que le hubieran permitido conservar a Zoe bajo su cuidado, y ello era en verdad cuanto más lo preocupaba. De pronto, en medio del caprichoso entramado de pensamientos a los cuales nos somete el inconsciente cuando viene ganando terreno, comprendió lo extraño de aquella situación. Él, preocupándose por una niña a la cual apenas conoció por un breve lapso de tiempo. Él, tomando tal responsabilidad sobre ella por el solo hecho de haberla visto desvalida. En una elipsis extraña, sus pensamientos saltaron a Irina, como si su subconsciente necesitara que su razón lo entendiera. Y antes que pudiera darse cuenta en qué pensaba, se vio a sí mismo con ella y con Zoe en un refugio rebelde, pergeñando estrategias de combate, delineando la revolución. Cuando tomó conciencia a dónde lo habían llevado sus pensares,
Un estremecimiento lo recorrió por completo. ¿Sería eso? ¿Todo sería eso? ¿La familia que jamás podrían tener? Por un momento pensó si el pensar esta revolución no fue solo la excusa para llegar aquí y buscarla a ella. Si cuando rescató a Zoe de los aterradores brazos de su destino, no fue pensando en darle a Irina esa hija que jamás podrá tener. Se puso de pie y fue a la ventana. No podía huir de sus pensamientos entregándose a la velocidad de su Wodan B5, ni aletargando sus neuronas en las palabras vacías de borrachines noctámbulos, en los tragos de algún boliche de vasos al paso. El mundo que conocía lentamente había desaparecido en medio de las aguas y el control estatal, y lo había dejado aquí, de frente a su destino, y mirando a sus fantasmas más temidos a la cara. Había ido a aquella ventana escapando del rostro de Irina, que pendía en el aire frente a él cual visión fantasmal, y ahora estaba allí, mirando entre las sombras de los edificios, los escasos resplandores de las fogatas lejanas que asomaban por los ennegrecidos vidrios de algunas ventanas, mientras pensaba en cuál estaría ella, y no sabía cuál temor horadaba más su alma, si encontrarla o si no. Bueno, llegó la hora, dijo Juan a los hermanos Muslera antes de partir en su misión aquella templada madrugada de diciembre. Se acabaron las palabras y las suposiciones. Es la hora de la verdad. Sabemos que son 15 entre hombres y mujeres y que todos están armados con lanzas y facas, lo que los hace extremadamente peligrosos. Ellos están acostumbrados a pelear en grupo y más aún, están acostumbrados a matar, algo que desearía que no tuviéramos que hacer. Pero esto es una guerra, y en la guerra no hay compasión, no hay duda y no hay misericordia. Hoy vamos a hacer algo terrible, matar a otros seres humanos. Seres humanos que no son como son por combustión instantánea, sino que fueron creados por el sistema. Si hubiesen tenido la posibilidad de elegir, seguramente no habrían elegido eso que son ahora. Pero ahora ya lo son y no podemos detenernos en ello. Nosotros tenemos que emprender cada batalla que peleemos sabiendo que los enemigos circunstanciales no son nuestros enemigos, sino que son las personas por las que estamos peleando. Y su muerte estará dada para que las futuras generaciones no padezcan lo que ellos tuvieron que padecer. ¿Podemos hacer esto pacíficamente? Ojalá pudiéramos. Pero no podemos, o los muertos seríamos nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de sobrevivir, porque nosotros estamos luchando por todos ellos. Un viejo amigo me dijo una vez que estas eran las batallas de una guerra que se libraría en el futuro. Y así tenemos que pensar nosotros. Nosotros no estamos luchando para liberar al pueblo, nosotros estamos luchando para que los niños en peligro de hoy sean los hombres libres del mañana. Tenemos la fuerza de un objetivo que excede nuestra propia línea de tiempo. No luchamos para ser líderes libertarios, sino para que ellos puedan ser sus propios líderes individuales. No peleamos por el hoy, sino por el mañana. No peleamos por nuestra gloria, sino por su libertad. Y si hoy deben morir 15 para que mañana sean libres 100, nuestros enemigos de hoy serán también nuestros propios mártires del mañana. Nosotros pusimos nuestra vida en esta causa. Ellos pusieron su muerte para ser vencedoras a las futuras generaciones. Hoy vamos a pelear contra un grupo de vándalos, violadores, forajidos, pero no estaremos luchando contra ellos en realidad, sino contra el sistema que los engendró, que convirtió a esos niños del ayer en estos hombres y mujeres del hoy. Hoy vamos a matar a ese grupo de vándalos, violadores y forajidos, porque hoy ellos y nosotros vamos a ganar la primera batalla por el futuro. Vamos a pelear esa guerra que ayer nadie peleó, ni por ellos ni por nosotros. Esa es nuestra causa. Los niños del hoy serán los hombres del mañana, y nosotros
Peleamos por los niños, para que mañana sean hombres libres. Y cuando hubo terminado, Casiano, levantando un puño, dijo lo que se convertiría en su grito de guerra: ¡Por los niños! A lo que los otros dos respondieron con el mismo gesto y el mismo grito al unísono. Ya debajo del agua, cuando avanzaban según lo planeado para ir al encuentro de los vándalos, notaron que las cosas habían cambiado dramáticamente. Al llegar a la iglesia que ese grupo usaba de cuartel general en Avenida Las Heras y Agüero, frente a la ex embajada de Paraguay, donde deberían encontrar sus firmes muros exteriores, solo hallaron una inmensa pila de escombros, y al emerger para constatar lo sospechado, pudieron corroborar que había sido blanco del bombardeo. Después de sopesar la situación con suma cautela, decidieron continuar con lo planeado, ya no con este grupo, sino con el cual les seguía en fuerza, y hacia allí se dirigieron, 4 cuadras más al norte, al inmenso edificio del Automóvil Club. Al llegar contemplaron el mismo escenario, aunque por el tamaño de aquella mole, mucho más dantesco. Sorprendidos por su inesperada suerte y ya un tanto dudosos de cuál sería su próximo paso, resolvieron hacer un recorrido de los 2 edificios que, sabían bien, eran ocupados por estos grupos de facinerosos en pugna, y reevaluar los pasos a seguir ante este nuevo contexto. Al hacerlo, descubrieron que dichas edificaciones también habían desaparecido bajo el fuego del Estado Nacional. Evidentemente nada relacionado con un hecho fortuito había sucedido allí. La conclusión de Juan no se hizo esperar y, a decir verdad, no distaba mucho de cuanto íntimamente pensaban los hermanos Muslera. Era más que claro que las fuerzas de seguridad tenían un conocimiento mucho más acabado de cuanto ocurría en la Venecia de lo que ellos mismos creían, y ante el ataque sufrido a las cuadrillas, su evaluación de la situación dio por resultado que alguno de estos grupos era el responsable. Sin necesidad legal de individualizar cuál, ni presión pública para mostrar una pulcra fachada de civilidad, hicieron aquello que les pareció más práctico y ejemplificador: destruyeron a los 4. Pero, más allá del hecho en sí, Juan era plenamente consciente que este suceso revelaba algo mucho más preocupante, y era que el Estado sabía exactamente no sólo que había grupos organizados en esta zona olvidada por la mano de Dios, sino también que sabía dónde localizarlos. La reacción inmediata fue la de sentirse observados. Juan, asomado por la ventana del departamento más alto de la cuadra de Cerviño al 3600, en el cual habían parado, intentó localizar cámaras de seguridad camufladas entre el abandono y la mugre, pero no halló nada que les resultara sospechoso. Si los espiaban, no era merced a estos artilugios tecnológicos tan en boga en la ciudad seca. Inmediatamente descartado este recurso, pensó en satélites, y de allí su conclusión cayó por peso propio: infrarrojos. No seguían a las personas, sino a su calor. Aquí no era necesario saber a ciencia cierta qué persona estaba en cuál lugar, sino cuántas personas y de qué forma se desplazaban o se afincaban. Estos grupos de vándalos eran numerosos, no eran nómadas y eran asesinos. Todo eso era posible saberse mediante el calor que emanaban los cuerpos, la cantidad, los movimientos e incluso los homicidios cometidos, pues un cuerpo que se enfría desaparece lentamente de sus registros. Si una manada de estos animales entraba en banda a un edificio donde había 4 o 5 personas, y estos 4 o 5 cuerpos calientes lentamente comenzaban a desaparecer del rango infrarrojo, allí hay una banda de criminales. Ahora sabía que los estaban mirando, y si bien era cierto que podían desaparecer caminando bajo las frías aguas, también lo era que cuando su grupo comenzara a crecer en número, serían fácilmente localizables. Parece que la gallina no está tan ciega, ¿no? Fue la primera reflexión de Casiano, evocando el comentario que Juan había hecho días atrás,
cuando detuvieron su marcha en un viejo edificio de Talcahuano y Arenales. Estamos vivos, fue su primera reflexión. Así que por ahí no está ciega, pero no ve muy bien que digamos. Y luego de pensarlo un momento, cada uno por su lado, continuó. Es claro que las cosas no van a ser siempre como nosotros las planeemos, y es muy importante que estemos preparados para eso. Ninguno de nosotros tiene experiencia de este tipo, así que esto es algo que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Y esto qué nos enseña? Preguntó Brian, aún un tanto perplejo por la respuesta del Estado a su ataque de las cuadrillas. Que no hay que subestimar al partido único. Tenemos la fuerza de una hormiga contra la de un león africano, pero no debemos detenernos en eso. En África, cuando las hormigas se juntan en lo que ellos llaman marabunta, se comen todo a su paso, incluso a los leones. El tema es que si ellos nos están vigilando tan de cerca, no sé cómo vamos a hacer para juntarnos sin que nos vean, inquirió Casiano. Los tres hablaban pausada y pensadamente, no con desaliento, pero sí con preocupación. Vamos a tener que ir resolviendo los problemas a medida que se nos vayan presentando. Por ahora somos tres, y sigue siendo más importante cazar para comer que preocuparnos por los infrarrojos. No tenemos que dejarnos apabullar por sus demostraciones de fuerza, porque si no, no vamos a dar ni un paso más. Ya sabemos que ellos son fuertes. Sabemos que ellos son más y que tienen toda la tecnología a su favor. Si nos quedamos con eso, vamos a terminar convertidos en otro grupo de vándalos peleando entre nosotros por la supervivencia. Creo que para contrarrestar esto, nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos nosotros. Veámoslo así. ¿Cuál fue nuestro plan el otro día? Golpear a todas las cuadrillas que nos fueran posibles, enfrentarnos a la prefectura, robarle las armas y salir bien librados, ¿no? Sí, respondieron los dos casi al unísono. Bueno, eso lo hicimos siguiendo un plan meticulosamente trazado que resultó a la perfección. Nosotros tres, solos, sin armas de fuego, redujimos a 5 cuadrillas de trabajadores, bajamos a 2 prefectos, le robamos las armas y esquivamos un cerco de mínimo 4 gomones armados en alerta. Y salió tal cual lo planeamos. ¿Cuál fue la respuesta del Estado Nacional? Castigar a los responsables. Ellos analizaron la situación, es decir, la pensaron, sacaron conclusiones y actuaron. E hicieron todo mal. Equivocaron los objetivos. Fueron por los que no tenían que ir y nosotros, los verdaderos responsables, seguimos vivos. Es decir, nosotros, la hormiga, en esta batalla le ganamos a ellos, el león. No lo matamos, pero le ganamos. Y lo mejor de todo es que ellos creen que ganaron ellos y nosotros podemos seguir adelante tranquilos. Los hermanos Muslera pensaban cada una de sus palabras con una madurez asombrosa para su edad, y esto le daba enormes ánimos a Juan. Así todo, Concluyó finalmente Brian. vos decís que tenemos que pensar en lo que tenemos nosotros más que en lo que tienen ellos. Y la verdad, me cuesta pensar qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos lo más importante de todo, dijo, mirándolo profundamente a los ojos. Nosotros sabemos por qué estamos peleando. Ellos no. 2 semanas después de nadar entre la mierda para desplazarse de un edificio a otro, teniendo que volver a recurrir a los caños para captar aire desde la superficie, ya que los tubos de oxígeno se habían agotado, comprendieron que era un esfuerzo absurdo e innecesario arrastrar de aquí para allá en carritos de supermercados submarinos todos sus pertrechos. Así decidieron esconder lo sustraído de los trabajadores en el hueco de un ascensor de un viejo edificio deshabitado en la calle El Lazo, a 3 cuadras del ex Hospital Fernández, para hacer más ágil el traslado y reclutamiento, ahora que la destrucción de estos grupos ya formados haría más prolongado el proceso. A medida que avanzaban hacia el norte, comenzaron a encontrar más y más indigentes, cada uno por su lado, compartiendo edificios pero sin relacionarse entre sí,
todos demasiado pendientes de sobrevivir un día más. También descubrieron que la zona se había vuelto mucho más peligrosa debido a que, por el avance en las tareas de relleno para la futura aeroisla, cada día eran más los barcos que transportaban escombros desde las demoliciones hacia el ex hipódromo, hecho que, suponía Juan, llevaría prontamente a tareas de limpieza poblacional en los edificios aledaños, como los que realizaba la prefectura en la zona de las demoliciones. Aquí la mayoría se movía de a pares o solos, para no tener necesidad de compartir en demasía lo poco que podía encontrarse al paso, o para evadir con mayor facilidad el asedio militar. Y los grupos más numerosos eran las escasas familias que habían encontrado, las cuales nunca superaban los 4 integrantes. Andando así de edificio en edificio, tratando de hablar con todo aquel que pudiese ser alistado, fue como, casi por azar, dieron con una de las chicas que Juan conoció en su trabajo de obrero de la demolición, quien, ya entonces, se había mostrado interesada por sus palabras revolucionarias, y la cual le había asegurado que colocaría un trapo en cada edificio que habitara para que pudiera localizarla. Juan jamás vio la mugrienta camiseta atada a una de las ventanas de la inmensa torre Ruggeri. Sin embargo, al encontrar a la chica dentro del edificio y ésta reconocerlo con tal alegría y esperanza, no se atrevió a decirle que su encuentro había sido fruto del azar y no de la búsqueda, mucho menos cuando ésta se había encargado de convencer a otros dos, uno de los cuales era el novio, de sumarse a este nuevo movimiento que generarían cuando él lograra colarse en la Venecia para liderarlos. Así, ahora ya eran 6, pues a él y los hermanos Muslera se sumaban Olivia, Noel y Luca, los 3 de casi 30 años de edad. La ampliación de su grupo trajo aparejado una conclusión inmediata a la luz de lo sucedido con los bombardeos. 6 personas juntas eran demasiadas para ser ignoradas por los infrarrojos, y más lo serían aún cuando nuevos integrantes se sumaran al movimiento. La solución más práctica e inmediata fue mantenerse siempre en el mismo edificio pero en distintas habitaciones, comunicarse rotando de un grupo a otro para que nunca fueran más de 3 quienes permanecían reunidos, y fijar de antemano a qué nueva locación se trasladarían para no desencontrarse en el viaje. Sabían bien que en el frío lecho del río no serían detectados, y por lo tanto nunca podrían saber que las 3, 6 o 20 personas que salieron de un edificio determinado volvieron a encontrarse en otro 2 días después. Así todo, los 6 sabían bien que esta era una medida provisoria, pues cuantos más adeptos sumara su causa, más difícil sería disimular su desplazamiento, y urgía el pensar en algún artilugio ingenioso para hacer invisible a los infrarrojos. Nada de comandante, decía Juan a Noel después que éste, medio en broma, medio en serio, lo llamara con ese título. Acá no hay ningún comandante de nada ni de nadie. Si vamos a pelear para cambiar las cosas, vamos a hacerlo en serio. Primero, nosotros no somos un ejército. Nosotros luchamos contra el ejército porque lo consideramos una fuerza nefasta para la sociedad. Y si estamos en contra de ellos, no vamos a combatirlos adoptando sus prácticas. Un viejo amigo me dijo una vez, ¿querés tener un enemigo? Agarrá a tu mejor amigo y dale un cargo por debajo del tuyo. Los escalafones destruyen la camaradería de los hombres. Si queremos salvar verdaderamente a los chicos, tenemos que construir una sociedad nueva. Y en esa sociedad no pueden haber escalafones. Y eso se construye desde el principio o no se construye más. Nunca olviden que nosotros luchamos para salvar a los chicos. Pero los chicos que salvemos hoy deberán vivir en el mundo que construyamos de cara al futuro. Y debemos construir un mundo donde ellos estén a salvo. No podemos dejarlos en el mundo como está hoy, pero tampoco podemos construirle un mundo si repetimos los mismos vicios que llevó a este mundo a ser lo que es hoy. Hay que replantear la sociedad. Hacer una revolución no es matar a un mico o robarle los explosivos a una cuadrilla. Hacer una revolución es replantear la sociedad. Ese es el verdadero hecho revolucionario. Hay que volver a construirlo todo. Y para que eso dé resultado,
Antes que una sociedad nueva, debemos construir un grupo que rehace absolutamente todo lo que está mal y tenga una propuesta verdaderamente nueva y constructiva por cada una de esas cosas que criticamos. Ese es el gran desafío. Eso es por lo primero que tenemos que luchar acá. Somos un grupo revolucionario, no un ejército revolucionario. Acá no hay ni soldados ni comandantes. Acá luchamos todos codo a codo. En nuestro grupo somos todos iguales, como deberíamos serlo en la sociedad. Y tenemos que creer realmente eso. Tenemos que sentirlo, que respirarlo, que alimentarlo. Y si logramos que eso sea una realidad absolutamente internalizada por cada uno de nosotros, entonces estaremos sentando las bases para que la sociedad por la que luchamos sea así también. Yo vine con un objetivo claro a la Venecia: crear un grupo revolucionario real que genere la conciencia social suficiente para sublevar a la masa en contra del Estado. Pero eso no me convierte en su jefe. Eso no hace que yo sepa mejor que ustedes cómo debemos hacer las cosas. Acá ninguno de nosotros sabe cómo hacer la revolución. Y si alguno cree que tiene la verdad y pretende imponérsela al otro, entonces ya perdimos. Y si alguno cree que el otro tiene la verdad y debe obedecerlo ciegamente, entonces ya perdimos. Acá somos todos o ninguno. Esa es la verdadera revolución. Las prioridades eran tres: reclutar gente, encontrar un edificio que sirviera de cuartel general y garantizar la sustentabilidad del grupo. Juan sabía perfectamente que, antes de manifestar públicamente su grupo con algún hecho revolucionario o sedicioso, debería no sólo delinear una doctrina ideológica apropiada y convincente, sino también entrenarlo para la lucha y la resistencia. Para lo primero, echó mano al catecismo de los abuelos de la nada que había recibido años atrás por debajo de su puerta, y el cual se había encargado de memorizar ya en su momento. Esas 10 preguntas y respuestas eran muy prácticas y elocuentes para iniciar en la ideología revolucionaria a cualquiera que tuviese intención de participar en su gesta, como a partir de ahora comenzarían a llamar a su causa. Y, si bien reconocía abiertamente que dicha doctrina no era propia, sino tomada de un grupo fantasma inventado por el Estado, sus principios eran verdaderos. A partir de esas simples preguntas y respuestas, comenzó a diseñarse una doctrina mucho más fundamentada y contundente, basada en gran parte en las larguísimas disquisiciones del abuelo y toda su parafernalia conspirativa que, a la luz de los acontecimientos, demostró muchos más basamentos de los que parecía tener en un principio. Dicha doctrina propugnaba como pilares fundamentales el ataque artero y sistemático a todas las instituciones del Estado y, en igual medida y proporción, la concientización de la población en general sobre los verdaderos fines del partido único, para generar una masa de apoyo popular que les permitiera desestabilizar el pensamiento único impuesto por el gobierno. Establecido esto, y con su reducido grupo cada vez más convencido y afianzado en dichas ideas, llegaron a la conclusión que la única manera de esquivar la vigilancia infrarroja era permaneciendo bajo el agua. Según Luca, quien había trabajado en la industria metalúrgica, con las herramientas adecuadas, no sería difícil sellar un par de habitaciones en la planta baja de un edificio. Así, si luego conseguían vaciarlo de agua, y eso era lo verdaderamente complicado, tendrían un búnker submarino al cual podrían acceder por un tubo seco, como los que Juan había visto en los ascensores de la inmobiliaria. Si el edificio estaba en una zona baja, las 3 primeras plantas estarían sumergidas. Secar la primera les daba una masa líquida sobre sus cabezas lo suficientemente ancha y fría como para esconderlos del infrarrojo. Esto generaba 2 problemas a resolver. El primero era encontrar el futuro búnker y la segunda, conseguir las herramientas para el trabajo.
Inmersos en el impulso que las charlas le infundía al grupo, Juan redefinió las prioridades del siguiente modo. Primero, abocarían sus fuerzas a encontrar el mejor edificio para la tarea. Luego, cómo conseguir la maquinaria para sellarlo y secarlo. Y finalmente, el paso a la acción guerrillera propiamente dicha. De más estaba decir que mientras este rango de prioridades se cumplía, se reclutaría a toda persona que estuviera dispuesta a sumárseles. ¿De verdad crees que vamos a poder? Preguntaba Luca a Olivia, mientras buscaban en las trampas para palomas a las que hubiesen quedado atrapadas y pudieran servirles de cena. Si no lo creyera, no estaría con Juan. Respondió convencida. Pero, es decir, miranos, somos 6 gatos locos. Y estamos hablando de voltear un gobierno. Un gobierno que, como él mismo decía el otro día, representa a toda una coalición internacional. No, pero ahí está el error. Vos no tenés que pensar que nosotros somos los 6 gatos locos que somos. Vos tenés que pensar en nosotros como el pueblo. Nosotros, en realidad, somos todos. ¿Entendés? No, sí, yo eso te lo entiendo. Lo que no sé es si lo va a entender el resto del pueblo. Casi bromeó, usando sus palabras. Lo van a entender. Es como Juan decía el otro día con la historia esa del tipo que tenía toda la comida y un revólver con 6 balas. Y que estaba rodeado por 10 tipos hambrientos. Si los tipos hubiesen entendido que los 10 eran uno, no hubiesen tenido problema en morir 6 para sacarle la comida. Pero al no poder verlo, murieron los 10 de hambre. ¿Entendés? Hay que luchar. No hay otra opción. O morimos muchos para que algunos sobrevivan, o morimos todos. Sí, ya sé. Lo que pasa es que... la verdad es que yo no me quiero morir. No, quédate tranquilo que yo tampoco. Y voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Pero, lamentablemente nacimos en una época jodida para seguir con vida. Y si de todas maneras voy a morir, prefiero que sea luchando por algo en lo que creo. Acá hay otra, Dijo Luca viendo a una paloma en la trampa, y metiendo las manos, le rompió el cuello y la sacó. 4, todo un número, ¿eh? Acotó con satisfacción. ¿Ves? Cuando estaba sola con Noel, estábamos todo el día para cazar una rata. Y a veces comíamos día por medio. Ahora que somos 6, comemos todos los días. Y a veces hasta nos saciamos. El sentido común indica que si hay poca comida y somos 2, vamos a comer más que si somos 6. Sin embargo, mira, cuando el resto de los habitantes de la Venecia entiendan esto, no nos va a parar nadie. La unión hace la fuerza, como dice Juan. Exacto, la unión hace la fuerza. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la verdad es que nosotros no somos 6 gatos locos. Nosotros somos el mundo. Porque en el mundo hay muchas más personas que pasan hambre que personas que comen todos los días. Hay muchas más personas que no tienen ningún poder que personas que tienen todo el poder. No somos 6 gatos locos, ¿te das cuenta? Somos una incontenible fuerza latente, esperando a un Juan que nos haga ver que ellos son los 6 gatos locos, los que manejan el poder, los que dominan al mundo, los que tienen toda la comida, toda la riqueza, los que no nacieron en una época jodida para seguir con vida. Esos son los 6 gatos locos. Pero esos 6 gatos locos, esos 6 hijos de puta, están unidos y nosotros separados. Imagínate si pudiéramos unirnos nosotros. No pueden ganarnos. Es imposible que nos ganen. Si nos unimos. Pero si no, los 10 hambrientos. Cuatro semanas caminando bajo las aguas, de edificio en edificio, y tropezar siempre con el mismo inconveniente. Todos los ascensores de esta puta ciudad inundada daban a pasillos llenos de puertas y aberturas. No lograban encontrar una maldita construcción cuyo elevador diera a una habitación lo suficientemente grande para poder sellarla y ocuparla. Y no solo eso, sino que la mayoría terminaba en subsuelos imposibles de ser cerrados
o inmensos estacionamientos subterráneos que sería imposible de vaciar. Habían caminado a lo largo de toda la avenida del Libertador, desde Salguero y hasta Kennedy, recalando en cada una de sus inmensas torres buscando alguna que fuera apta para sus planes, pero todas tenían algún maldito e insalvable inconveniente. Y si bien la moral y el ánimo no decaían, Juan sabía muy bien que era imperioso hallar algo cuanto antes para evitar el desaliento. Desde hacía una semana, dos más se le habían sumado, Solange y Abigail, madre e hija de 42 y 23 años respectivamente, que se acercaron a ellos en un departamento de la calle La Finur, y quienes sumaron un aporte interesante. Ambas habían pertenecido a un grupo ambientalista y consideraban que un paliativo sustentable para el tema de la alimentación eran las quintas orgánicas, las cuales podían ser desarrolladas en los pisos altos de los edificios, cercanas a las ventanas para que entrara el sol y al mismo tiempo estuvieran protegidas de los fríos del invierno y los ojos del Estado. El problema que encontraba dicho plan, y por lo cual ellas mismas no habían conseguido ponerlo en práctica, estaba en conseguir las semillas para iniciar el trabajo. Todos los vegetales que se consumían masivamente eran transgénicos y estériles, es decir, carecían de semillas, o sus semillas no eran aptas para ser sembradas. Entonces, para poder desarrollar este tipo de plantaciones, ya sea de verduras u hortalizas, deberían conseguir las semillas de alguna dependencia del Estado. La idea le había parecido brillante, no solo a Juan, sino también al resto, hartados del consumo de peces con gusto a barro y ratas cocinadas al carbón. Por ello, sumaron a su lista de trabajos a realizar el conseguir dichas semillas como una de sus primeras acciones guerrilleras, pues esto también sería de extrema utilidad si su grupo crecía demasiado. Sin embargo, y más allá de esto, su búsqueda de un cuartel general continuaba chocando constantemente con la puta realidad de diseños arquitectónicos incompatibles con sus planes. Hasta que una noche, cuando ya estaban durmiendo, Noel, desde la habitación de enfrente, ya que para evitar la forma de un mismo grupo solían acomodarse de a tres en departamentos enfrentados para poder hablar a través de las puertas abiertas y engañar a los infrarrojos, lo despertó para hacerle notar el error en el cual estaban cayendo. Hay que buscar edificios bajos, dijo como atravesado por la revelación, para luego explicar. Negocios o pequeñas industrias. Esos locales suelen tener depósitos chicos en los subsuelos, con un montacarga para mercadería que conecta los distintos pisos. La reflexión de Noel había sido brillante. Las grandes torres terminaban abajo en estacionamientos y arriba en penthouse, dejando solo a departamentos en los sectores que ellos necesitaban utilizar, impidiéndoles así usar los ascensores como tomas de aire. Pero los comercios o pequeñas industrias no solo tendrían montacargas, sino que además nadie sospecharía que alguien pudiera utilizar un edificio bajo para refugiarse de las aguas. Según decía el abuelo, sí se puede, respondía Juan a la pregunta que Abigail le había hecho sobre si él creía verdaderamente que era posible iniciar un levantamiento a escala nacional. Él había sido profesor en la universidad y muchas veces contó de levantamientos que se dieron popularmente a lo largo de la historia y que fueron más o menos exitosos. Claro, en algún momento dejaron de enseñarlo en las escuelas por razones de conveniencia imperial, como decía él, y lentamente se fueron olvidando. Él me contó una vez de un país, pensó sesudamente. Creo que fue Rusia, pero no estoy seguro y no te quiero mentir. Que hizo una revolución popular impresionante. Derrocó a una monarquía, llevó a gente del pueblo al poder y terminó convirtiéndose en una potencia mundial. ¿Y qué pasó con ellos? Juan la miró sin entender. ¿A dónde están ahora? No lo sé. Lo que tenía el abuelo era que empezaba hablando de una cosa y terminaba en cualquier otra. No porque se perdiera, sino porque todo lo llevaba a algo más. Entonces había historia que a veces quedaban por la mitad. Y ese gobierno popular que decía el abuelo debe haber terminado convertido en el partido único de algún país. Acotó Luca, quien escuchaba a la distancia.
Seguramente, continuó Juan. Por eso hay que poner especial atención a lo que hacemos, para no repetir los errores del pasado. Y el problema es que no tenemos ni puta idea del pasado, Juan, comentó Casiano. Sí, también es verdad, reflexionó él. Por eso tenemos que estar muy atentos a nuestros propios errores, los nuestros como grupo y los nuestros como parte de la sociedad que nos rodea en este presente. Yo creo que no es tan difícil saber qué es lo que está mal. Aportó Olivia desde la otra habitación. Que haya gente que se muere de hambre mientras otros se atragantan en comida está mal. No hay que ser un científico de la universidad para saber eso. No, claro que no hay que ser un científico, pero sí hay que estar muy atento para ver cómo se corrige sin generar rencores entre las partes, retomó Juan. Porque cuando uno siente que le quitan algo que es de uno, no le gusta nada. Aunque lo que le estés quitando a ese alguien sea algo que a él le sobra, mientras que a otro le falta. ¿Por qué no hacemos que todo sea de todos? Como acá en el grupo. Nosotros no tenemos nada nuestro propio. Todo es de todos y así nadie le saca nada a nadie. Sumó Solange a la charla. Sí, eso estaría buenísimo, dijo Juan, pero hay que ver si se puede implementar realmente a gran escala. Una cosa es un grupo reducido y otra cosa es toda una sociedad. No sé si se podrá o no, aportó Casiano, pero creo que ese tendría que ser el objetivo a alcanzar, ¿no? Una sociedad donde todo sea de todos y donde que el otro tome algo no genere en mí el sentimiento de me lo está sacando, sino el de estamos compartiendo. Casi un mes después, en la zona comercial creada sobre los terrenos del ex jardín zoológico, dieron con el tan ansiado edificio que les serviría de búnker. Allí, sobre la calle Seguí, entre la avenida Sarmiento y Jorge Luis Borges, encontraron una casa de indumentaria deportiva con un amplio depósito subterráneo, planta baja y 2 pisos superiores, inundada hasta la mitad de su segunda planta, que era ideal para sus fines. En el sótano solo debían sellar 2 tomas de aire mediana que daban a la superficie, para hacer de él un ambiente completamente sellado, y después las puertas de un pequeño elevador en la planta baja y el primer piso. Ahora, la nueva complicación eran las herramientas para el trabajo. Juan y todos sabían perfectamente que para conseguir dichas herramientas deberían golpear algún grupo de trabajadores. El problema era que las empleadas para la demolición no servían para sus fines. Ellos necesitaban, primordialmente, una soldadora submarina, placas de metal y elementos para cortarlas y moldearlas. Además de esto, estaba también el problema de los chips de rastreo. Todo elemento sustraído podía ser rastreado rápidamente si no encontraban y destruían esos chips, y ninguno de ellos sabía dónde los escondía las herramientas. Sin embargo, para que el desánimo no los ganara, Juan optó por ignorar los contratiempos y comenzar a delinear la táctica a seguir, solucionando cada inconveniente a medida que el desarrollo de las estrategias lo exigiera. Lo primero a saber era dónde conseguir lo que necesitaban. Desde allí, el punto más cercano era el muelle del obrador que habían instalado en la autopista Alzogaray y la avenida Costanera. Ahí, fuera de los límites de la ciudad, había un pañol con herramientas y equipos de los grupos que trabajaban en el relleno para el nuevo aeropuerto. El muelle, un precario corredor de madera, avanzaba a un par de metros de altura por sobre la avenida Bullrich hasta traspasar unos pocos metros la calle Juncal, de donde partían los gomones con las cuadrillas, y las aguas llegaban solo a la mitad de ese recorrido, por lo cual deberían caminar más de 100 metros por debajo del muelle sin la protección del río sobre sus cabezas. El depósito estaba en el último vestigio del regimiento de patricios que en una época hubo allí, una suerte de edificio histórico devenido en museo que finalmente fue abandonado a las aguas, como todo en esta puta ciudad. Uno de los primeros terrenos que se vendieron con fines urbanísticos y, seguramente, uno de esos negocios por los cuales el padre de los hermanos Muslera debió pasar a la clandestinidad.
La idea era llegar silenciosamente y sin ser vistos, tomar todo lo estrictamente necesario para el trabajo, descubrir dónde escondían los chips esos elementos, extraerlos y, antes de salir, sin levantar sospechas, incendiar todo el lugar. Si tenían suerte, el fuego parecería accidental y nadie notaría el robo, evitando así que las fuerzas de seguridad pusieran la lupa sobre la Venecia. Mira, a vos no te gustará, querrás que sea de otra manera y todo lo que quieras, pero acá es más que claro que hay un líder, y ese líder sos vos, decía Casiano a Juan mientras deambulaban por un edificio en busca de nuevos cofrades. No, Casiano, no tiene que ser así, porque si hacemos eso va a haber una construcción de poder en torno de mí, y eso nos va a hacer vulnerables desde adentro y desde afuera. Yo eso te lo entiendo, pero eso es teoría. En teoría no tiene que haber líderes ni liderados, pero en la práctica se da de hecho. Todos te consultamos a vos cuando tenemos dudas, y todos escuchamos tu palabra con profundo respeto. Te guste o no, ocupás ese lugar. Vos viniste a la Venecia a formar un grupo. Es tu grupo. Pero ese grupo tiene que ser autónomo de mí. Porque si mañana en una misión a mí me matan, ¿qué pasa con la revolución? Hablaban con vehemencia, pero tranquila y amistosamente. Mirá el partido único. ¿Por qué se llama partido único? Porque centraliza todo el poder en él. Así se muestra y así lo sentimos. Es una entidad que nos gobierna con el sello de un líder infalible y a la cual recurrimos cuando tenemos miedo o nos sentimos desprotegidos. Que nos dice no solo qué hacer, sino también cómo pensar. Es nuestro gran Padre protector. En él confiamos hasta el punto que si nos dice, denme a sus hijos que yo los voy a amar y proteger, se los damos sin cuestionamiento. Aprendimos a delegar en él la responsabilidad de tomar decisiones y así estamos como sociedad. No tenemos que ir en esa dirección. Nosotros tenemos que tomar el camino contrario, pensar por nosotros mismos y hacer que cada uno de nosotros piense por sí mismo. Pero ojo, no pensar por nosotros mismos en tanto que yo pienso por mí y el resto que piense por sí. Pensar por nosotros, pero no pensando en nosotros, sino en los demás. Ahí está, esa es la idea. Así tiene que ser. Pensar por nosotros, no en nosotros. Las decisiones que tomamos en el grupo son consensuadas. Las pensamos todos. Y no hay grandes diferencias a la hora de decidir qué hacemos o cómo hacerlo, porque nadie piensa en sí, sino que todos estamos pensando en todos. Porque todos estamos esperando tu palabra final, Juan, casi interrumpió. No, es porque tenemos un objetivo en común más grande que nosotros mismos. Porque el otro día cuando discutíamos hacia dónde ir, yo no estaba de acuerdo en tomar por ahí. Y sin embargo la mayoría lo creyó más conveniente, argumentó convincentemente en tal sentido y hacia allí fuimos. ¿Y el búnker? ¿Cómo encontramos el búnker? ¿Por algo que pensé yo? No, por algo de lo que Noel se dio cuenta. Pero si vos hubieses dicho que no, te hubiésemos hecho caso. ¡Exacto! ¿Lo ves? Me hubieran hecho caso. Hubieran seguido ciegamente al líder y se habrían equivocado. Porque el líder estaba equivocado. Porque si todos en conjunto trabajamos por un objetivo en común, tenemos infinitamente más posibilidades de hacer lo correcto que si uno solo piensa por todos nosotros. Ese espíritu es el que hay que mantener. Y el objetivo en común de la nueva sociedad debe ser el bienestar del prójimo. Pensar por nosotros mismos el bienestar del prójimo y luchar para que el otro pueda realizarse como persona. Como hacemos acá. Yo pienso por mí mismo, pero no necesito pensar en mí, porque sé que el otro está pensando en mí. ¿Te das cuenta? Nos cuidamos mutuamente, nos protegemos los unos a los otros. Y sabiendo eso, toda nuestra energía está puesta en alcanzar nuestro objetivo. Cuando Solange le dijo que hacía tiempo atrás se había cruzado con una chica llamada Irina, Juan no pudo disimular su emoción. Él solía interrogar a todos acerca del abuelo, Kevin e Irina, pero siempre la respuesta era la misma. Nadie recordaba nombres, y bajo el inmundo manto de la indigencia, todas las características físicas se hacían similares e irrelevantes.
Sin embargo, Solange no solo la recordaba claramente, sino que por la descripción física era muy probable que se tratara de ella. Si bien la edad también parecía coincidir con la suya, el color de pelo era distinto, pero bien sabía Juan que la rubia cabellera ensortijada de Irina era fruto del estilista y no de sus genes, y bajo las condiciones actuales es lógico que su color natural hubiera prevalecido. Lamentablemente solo habían cohabitado un edificio por un par de días y no sabía si esta Irina había sido una cazadora de ellos, ni ningún otro detalle que lo ayudara a corroborar su identidad. Sin embargo, el que hubiera encontrado a alguien con ese nombre era suficiente para alimentar nuevas esperanzas en él. Por primera vez desde su paso a la clandestinidad, sintió que el encontrarla era algo realmente posible, y esto le dio nuevos bríos a su entusiasmo, el cual contagiaba a todos. Pero aquello que realmente los motivó a todos por igual, hasta el punto de sentir que la suerte estaba de su lado, o que una fuerza superior apoyaba su gesta revolucionaria, fue el hallazgo de un inmenso hipermercado en la intersección de la calle Cerviño y Las Vías, no por el edificio en sí, sino porque en sus depósitos inundados encontraron gran cantidad de mercancía abandonada a las aguas, que sin duda les serían de gran utilidad, desde artículos de bazar hasta bicicletas, electrodomésticos, herramientas que podrían ser utilizadas como tales o modificarlas y trocarlas en armamentos, y, lo más importante de todo, aquello que fue el gran hallazgo en sí, gran cantidad de aerosoles de poliuretano expandido, los cuales, según Luca, eran perfectos para sellar el sótano que pensaban habitar. Si bien muchos estaban vencidos o con sus válvulas inoperantes, eran perfectamente utilizables. Solo era cuestión de romper el envase y dejar que el contenido se esparciera. Y aunque la gran mayoría de las cosas estaban bajo el agua y derruidas, muchas podrían reciclarse o reutilizarse. De este modo, con el poliuretano, no sería necesario el asalto al pañol del obrador, y podrían comenzar a trabajar en hacer habitable el búnker cuanto antes. Así las cosas, dividieron a su grupo en dos. Juan, Luca, Noel y Solange transportarían los pertrechos hasta el futuro cuartel general, mientras que Casiano, Brian, Oliva y Abigail se encargarían de seleccionar en el hipermercado todo aquello que les fuera de utilidad y aprontarlo para el transporte. El problema del poliuretano era que flotaba, por lo cual, para poder llevarlo en carros bajo el agua, debían agregarle mucho peso que redundaba en otros elementos también útiles, como herramientas o bicicletas, las cuales Brian y Casiano habían planeado usar como fuerza motriz para unas bombas de agua que, halladas en aquel mismo sitio, pretendían reciclar para vaciar el búnker. La gran picardía fue encontrar en uno de los depósitos gran cantidad de alimentos completamente echados a perder. Si bien la mayoría eran conservas, estas hacía ya varios años que estaban vencidas y no podían utilizarse. Asimismo encontraron en una farmacia del shopping muchos elementos de primeros auxilios que sí podrían ser usados y eran de suma necesidad, como alcohol, antisépticos e incluso cajas de gasa que, merced a su embalaje hermético, no habían sido afectadas por las aguas. Todo ello fue un gran aliciente para ellos, pues el entusiasmo y el optimismo emanado de cada cosa útil que encontraban multiplicaban sus fuerzas y sus ansias de luchar.